Concluyó el retiro de los reos del penal de Puente Grande. Después de 27 años de operación, el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo número 2 Occidente, que nosotros conocemos como Puente Grande, cierra sus puertas. ¿Qué lo van a hacer? ¿Porque museo? ¿O casa de los sustos? Yo para 20 años no creo. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué lo desalojan? Porque otra vez, ese que dicen, ¿cómo se llama? Durazo. Ese. Dijo que lo cerraban porque ya no cumplía las características de seguridad, que había mucha corrupción. ¿Y por qué no limpiaron la corrupción? Era más fácil corregir la corrupción entre los empleados que cambiar de edificio, porque además lo que sucede con esos movimientos de reos es que aumenta la población en otros penales que, según él, sí tienen la seguridad. Pero no es en las puertas la seguridad es en los administradores y en los empleados. Es hacia adentro del penal, sobre todo los mezclan con otros y les enseñan malas mañas. Y además había mucha gente, porque no sé si ustedes han estado cerca de ese penal, pero mucha gente que vivía alrededor eran familiares de los reos que allí estaban. Dora. Pero no solamente ahí, en cualquier lugar en donde hay un ceferezo, los familiares, cuando ya tienen sentencia los internos, se cambian, se mudan para estar cerca de sus detenidos. Eso es, y en ese momento crece la población y deja de ser un penal de alta seguridad, porque inmediatamente los comercios, las cocinas, los despachitos de abogados, los baños públicos, todo eso crece alrededor. Yo les he comentado, yo trabajo en el Reclusorio Oriente y en un inicio, cuando estaba el proyecto, era desierto. Al paso del tiempo, cuando yo ya ingreso al reclusorio a trabajar, ya estaba totalmente poblado. Eso no ofrece ninguna seguridad, ni para los reos, para los internos, ni para los familiares. Pero eso sucede en estos casos. Y no es que los otros aprendan dentro de un penal en cuanto a la corrupción, concretamente a los custodios y todo el personal de vigilancia. Eso se ha trabajado durante años como parte de este tipo de instituciones. Muchos sabían que ingresar a un penal de estos era tener una cuota segura cada día o al final de la semana. Y sabían que tenían que salpicar, tenían que dar para arriba, y dependiendo del nivel que tenían que dar para abajo. Entonces esto se vuelve casi una institución dentro de los penales de reclusión. La extorsión para los familiares que iban en los días de visita, que en esa época eran 2, y les pedían una cuota, independientemente de todo la revisión que te hacían en las aduanas, porque eran 2 o 3 las que tenías que pasar. Y si llevabas alimentos, olvídate, era peor. Pero sí había que pagar una cuota y desafortunadamente cada vez fue peor. Pero eso es lo que pregunto. Están matando al penal, que no sé qué fin vaya a tener, porque es una construcción grande, cara. Y están matando al pueblo, a la gente que vive alrededor, porque de eso viven, parece que no. Pero el dinero que entra y que sale del penal se desparrama entre la población de alrededor. Se mueren las poblaciones cuando cierran los penales o las cárceles. ¿Qué va a pasar con toda esa zona? Pues habría que investigar quién está detrás de esto y qué interés tiene en ese terreno. Sí, porque la edificación como tal ya no sirve. Pero no es tan vieja, no es posible que ya no sirva de un día a otro, ¿no? Sí, no. Exacto, Mario, no es tan vieja. Hay penales que tienen mucho más tiempo y funcionan. No, es el problema de la influencia de la zona, que la consideran dañina. Entonces, esa es la verdadera causa. Pero donde quiera que lo pongan, se va a formar una zona satélite también, donde quiera. Pero también una de las cosas que alegaron es que le salía carísimo, ¿no? El seguir manteniendo esa instalación, esa edificación ahí, que además
pues ya no cubría con lo que se suponía era la alta seguridad. Y bueno, ya hemos visto que aquí en nuestro país no hay precisamente prisiones de alta seguridad, porque ya desde que estuvo el Chapo vimos que cualquier cosa podía ser vulnerable, sobre todo por la gente que maneja esos sitios y que se volvía cómplice de los principales presos y que les permitía hacer muchísimas cosas que no se debían. Entonces, pues así como prisión de alta seguridad, pues también ya es una cosa que queda muy en duda en nuestro país, por lo menos en ese sentido. Pero nos estás dando la razón entonces, Claro. Liliana, no son las paredes, es la gente que cuida las puertas, Dora. Sí, dos cosas. Una, yo me refería a que no servía el edificio como tal, en cuanto a que se quisiera hacer otra cosa, otro tipo de situación y usaran el edificio. Está diseñado ex profeso. Y la otra es, no es a partir del Chapo que se viola la seguridad de los penales. La historia tiene registrado ahí el túnel de Cecilia Falcón, de Harold Bravo, de muchos otros que lograron escapar además por medio de acciones, ¿verdad? El que pagaba más era el que salía primero y todos escapaban, pero no es a partir del Chapo. Al contrario, la demanda fue cada vez mayor en cuanto a la inversión que se tenía que hacer para poder fugarse. Si Sicilia hizo un túnel del interior del penal a la calle, a una casita cercana, bueno, el Chapo lo hizo kilométrico. Fue lo mismo, pero con mayor inversión. Sin embargo, no está en los delincuentes el crear los túneles, el sobornar a las autoridades. Está en las autoridades modificar todo esto. Y la no sobrepoblación en los penales, porque hay lugares en donde pagan para ver si te toca dormir de pie, en posición fetal o sentadito, y tienen que pagar por el espacio. El problema no es la sobrepoblación, el problema son las autoridades, que no se da las mafias, que no se da una rehabilitación para una cuestión readaptativa para que la población fluya y tenga ese movimiento de salir nuevamente a la sociedad. Yo haría el museo Fuga esta noche, pasa la voz. Sí, ahí está la historia, sí. Uh-huh. Pues a ver qué van a hacer con ese monstruo de cemento que tienen ahí. A mí me parece que se desperdicia. Pero eso que dicen ustedes, que alguien tenga alguna especulación comercial y esté pensando en un desarrollo inmobiliario importante ahí. Que sí. ¿Quién está detrás de esto? Juan Francisco Figueroa Jiménez, en Monterrey, el penal del Topo Chico lo iban a convertir en un parque. Sí, es cierto, había visitas guiadas al penal de Topo Chico. A mí me dio la curiosidad de ir a conocerlo. Es un penal importante. Si abren Puente Grande para el turismo, por eso les digo, eso sería lo único que se me ocurre. En Europa hay muchos hoteles que fueron cárceles y tienen mucho éxito entre los que llegan ahí. Son baratos, son incómodos, pero son baratos los cuartos. Pues sí, es que te hacinan con otros 3 en un baño compartido. Pero tienen mucho éxito.